A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Si nos pusiésemos a elucubrar en principio, quién sabe si hasta especular, respecto a las premisas que antecedieron a los días en que votaban por la Constitución que les escribieron para Montecristi, sería casi como una especie de muy difícil, casi imposible, porque habría que convencerse de lo que se está pensando. Imposible, digo, calcular cómo es que hicieron de tal manera todo como para dejar medio en una especie de callejón sin salida al país que no sea con ellos. Me refiero a los correístas, evidentemente. Es decir, ellos tenían la ley, la trampa, la salida, la solución, todo. Todo así en forma expedita. E incluso llegaron casi a inocular a la gente una especie de lamento en unos casos y en otros de convencimiento que sin ellos es imposible. Me voy a explicar. Cuando el país vivió la discusión de conceptos, ideas o como los quieran llamar, en el sentido de que un legislador puede ser sustituido por una distancia administrativa. Nunca se habló de eso, ¿no es cierto? Esto data recién desde el año 2007. ¿Qué hacía un ciudadano en el Ecuador cuando elegía un legislador? Decía, yo quiero que te comprometas conmigo en la época o en la etapa previa a la elección, que te comprometas conmigo en presentar un proyecto de ley que tenga que ver con el manejo de los desechos sólidos, por ejemplo. Yo quiero que tú te comprometas en presentar un proyecto de ley que tenga que ver con encontrar el camino para bajar los costos de los insumos agropecuarios. Yo quiero que te comprometas para presentar un proyecto de ley del deporte donde las provincias que nunca fueron escenarios de un evento deportivo estudiantil logren por primera vez y de esa manera que la infraestructura deportiva quede para el futuro. Es decir, le encargaban todo, porque sabían que elegir un legislador significaba tiene única y exclusivamente que obedecerme, porque ese es el mandato que le hemos dado en hacer leyes. De igual manera, señoras y señores, cuando habían las elecciones intermedias de la reestructuración parcial de los legisladores provinciales, manteniendo su presencia los legisladores nacionales. Entonces, en el primer periodo de gobierno se presentaban cosas que tenían que ver con
actos sospechosos, no tan sospechosos, sino certeros de que se habían cometido actos de corrupción, por ejemplo, y se hacían hasta un comité anticorrupción. Vamos a nosotros apoyar al legislador tal porque él se ha comprometido con nosotros. Se ha comprometido en llamar a juicio político a este ciudadano que ejerce el ministerio tal. Yo estoy seguro que muchas veces cumplían, pues, porque caso contrario habría buscado la sociedad otras herramientas para que de alguna manera se prevenga, porque una acción política previene. Por eso es que los mecanismos son ágiles. Caso contrario, pues un proceso de investigación política podría durar más allá del periodo, pues ¿y qué sentido tiene? ¿Por qué he puesto esta premisa? Porque nos tienen discutiendo de que es vinculante la decisión o el informe de una unidad técnica legislativa. Es decir, hay una especie de lores sabios, oráculos, yo no sé cómo podría encontrarse un adjetivo para más o menos ubicarlos, ¿no? Ellos dicen, esto es constitucional y esto se puede hacer y aquello no se puede hacer. Bueno, pues una unidad no es otra cosa que eso. Dame una opinión, hazme un informe, adviérteme de qué forma podría yo actuar frente a esto. Pero no es que la unidad técnica legislativa le ordena al legislador, pues. Y no le ordena al CAL, porque el CAL está compuesto por legisladores. ¿Y cómo es, pues, que incluso hoy se atreven a decir que un proyecto de ley que envía el presidente de la República tiene vicios de constitucionalidad? Por favor, a ver, ¿que tiene vicios de constitucionalidad? Dicen ellos, esa comisión o esa unidad técnico-legislativa. Quisiera saber quiénes son, es bueno conocerlos. Puede ser que tengan un feeling político, porque no voy a hablar de otra cosa que ya fuesen conocidos, un feeling político extraordinario, con una capacidad de intuir cosas y de prevenirlas incluso, futurólogos. Así que advierten la inconstitucionalidad de un proyecto. La inconstitucionalidad no es de advertencia, no. Eso le está facultado única y exclusivamente a la Corte Constitucional. Y la Corte, una vez que se ha cometido una infracción constitucional, procede a resolver un tema de inconstitucionalidad. Previo un proceso, evidentemente, y yo diría que hoy más que nunca, luego de haber pasado un temporal que ya no hace falta siquiera repetirlo, hemos vuelto a ver jueces constitucionales que dan muy poco que hablar. Un juez que da muy poco que hablar es un juez que hace las cosas correctamente. Ustedes han visto incluso en un partido de fútbol cuando dice, el árbitro casi no se lo sintió. Sí, pues quiere decir que cumplió con el reglamento, etc. Bueno, por la temporalidad del ejemplo, a lo mejor de algo puede servir. La unidad técnica entonces hizo un informe. El CAL lo acoge como suyo, lo define como vinculante y lo presenta como herramienta para decir, ese proyecto de ley no sirve y no lo tramitamos y no lo calificamos. ¿En qué parte la Constitución habla? Dice, está escrito en el sentido que
un organismo administrativo como el CAL, luego de recibir un informe de esta unidad, califica o no un proyecto de ley? ¿Quién califica? La Asamblea. Pero además, la Asamblea, cuando recibe un proyecto de ley, sí puede ser pues que es evidente que en la exposición de motivos, que las leyes anunciadas, que los artículos que se propone derogarlos, tienen que anunciarlos, desde luego. Pero eso es como para completar un proyecto de ley. No es para rechazarlo, es para completar, nada más. Porque no suena siquiera el negar una opción legislativa sin discutirla, porque la Constitución dice que los proyectos de ley se aprueban, se reforman o se niegan. No hay por dónde escaparse frente a esta posibilidad, a este mandato constitucional. No es una posibilidad. Y bueno, ellos dicen que negaron el proyecto, que no lo calificaron, los señores del CAL. Pues no solo eso, se reúnen los representantes de los bloques, el bloque correísta, Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, y votan, o mejor dicho, no votan. Envía una carta advirtiendo al presidente de la República que no puede volverlo a enviar al proyecto si no es cambiando su texto. ¿Qué les parece? Es decir, le dice, señor presidente, usted tenía la facultad de presentar un proyecto calificado de económico urgente. Ahora ya no la tiene porque nosotros le estamos diciendo que no. ¿Qué les parece? Frente a todo esto, señoras y señores, y creo que esto hay que analizarlo, hay que pensarlo, mejor dicho, porque ya el análisis puede desgastarse porque todo el mundo quiere ser analista. Frente a todo esto, al leer el artículo 148 de la Constitución que dice que el presidente de la República puede dictar un decreto para terminar con la vida de la Asamblea, destituir a los asambleístas en definitiva, cesarlos a los asambleístas dentro de los 3 primeros años y solo por una vez, evidentemente, en un periodo, puede el Congreso sufrir o tener ese revés. Y la facultad está asistida para el presidente de la República, primero, que lo puede hacer, segundo, que envía el decreto a la función electoral y dentro de los 7 días para que convoque a una misma fecha para las elecciones de presidente, es decir, el presidente pone su cargo, ¿no? Y para que convoque a elecciones en la misma fecha de legisladores. No ha fijado plazo ni término de en qué tiempo se debe hacer ese proceso electoral. Ha de suponerse que el legislador o el que les escribió el señor Viciano Pastor, ha de suponerse que medio dejaba en el ambiente que no va a ser pues ni en 2 ni en 3 años. No, va a ser más o menos en el tiempo calculado comparativamente con lo que dura un proceso electoral. Es decir, pues en 6 meses habría nuevos presidente o ratificado el presidente y nuevos legisladores. Pero además dice la norma que el presidente, mientras eso ocurra, previo el dictamen de la Corte Constitucional, puede promulgar decretos ejecutivos en materia de económicos urgentes. Miren ustedes, habiendo un poquito más de
seriedad en los temas del país, menos malicia y suspicacia, y menos, entre comillas, ultra hiperdemocracia malentendida, porque democracia es discutir proyectos. Democracia no es devolver un proyecto sin discutirlo y sin cumplir el mandato constitucional. Eso no es democracia. Eso es una burda abrogación de funciones, porque a juicio del presidente dice, podrá cerrar la asamblea. Me encantan todos estos términos que he advertido, no es lo que dice la norma, pero medio así como que hay mucha gente que piensa. Digo, a juicio del presidente cuando ésta se haya abrogado atribuciones, como es en este caso, evidentemente, la de declararse competentes y juzgadores de materia constitucional. No están para eso. No están para eso. Muy bien. Dramático el tema, ¿no? Ya casi este instante comienzan a hablar menos de una consulta popular y se saltaron porque se entendía que frente a un bloqueo, una consulta popular podría ser la opción, y de no funcionar esa opción antes de tomarla, vendría la opción de la muerte cruzada. Voy a ir al texto escrito para la aprobación en Montecristi. ¿Qué pensaron ellos? Primero, gobernar 2 periodos. ¿Ustedes recuerdan la pretensión del señor Correa, que decía que la reelección debe ser indefinida porque el pueblo califica o juzga a un mandatario? Ah, sofisma tan raro. Ah, qué premisa tan cursi en la boca de ellos, por supuesto. Eso decían. Y claro, su mismo bloque, yo no sé si lo hicieron de buena fe o era parte del sainete. Se opusieron, no. Máximo una reelección. Muy bien, pues reelección terminaba el 2017, las dos elecciones, es decir, una elección y una reelección. ¿Por qué nunca se les cruzaba por aquí descuidarse de no tener a sus órdenes el Consejo Nacional Electoral? Jamás, pues. Jamás se les ocurría. Iban perfeccionando los personajes. Domingo y el sucesor del Pozo. Entonces, ¿qué pensaron? A ver, el 17 nos vamos. Supongamos, no es que supongamos, pero partamos de una premisa. Ganamos. Supongamos que no logramos que hagan bien su trabajo en el CNE y no tenemos mayoría en la Asamblea. O a lo mejor no nos preocupemos de eso, solo ganemos la presidencia. La Asamblea no importa. Tenemos la herramienta de la muerte cruzada. Y con la herramienta de la muerte cruzada, se termina con la Asamblea, el presidente somete su presidencia al escrutinio del país, es decir, se van los dos, pues, a un proceso electoral. Y hasta eso nosotros en menos de un año hemos regresado. Pero además ponemos de vice a quien vaya a cuidarse primero él, y como nadie más que él tiene que cuidarse, de paso nos van sellando cualquier cosa que pueda producirse. Ya había saltado desde el 2017, desde el 2015 el tema de Lavallato, ya el tema de Odebrecht se venía y ellos, nadie más que ellos, sabían lo que habían hecho. Señoras y señores, pero les falló. Porque primero que el presidente Moreno puso un alto. A ver, un momentito, yo no he venido aquí para cuidarte ni las espaldas ni las uñas a ninguno de ustedes. No. Y yo convoco a una consulta popular. Y cuando Glass
inició por dárselas de muy sapo y sabido, le dijo: señor, el presidente Moreno, todos los dedos apuntan a usted. Así que ya mismo le toca. Y resulta que el año 21 gana el presidente Lasso. El presidente Lasso dice: bueno, yo necesito presentar un plan porque el problema del país es el empleo, que no lo pudieron resolver en los 4 años posteriores al correísmo, por 1000 razones, por la pandemia también, pues desde luego, y por el impacto de un modelo pernicioso, quién sabe si elaborado para tener un país como vive Venezuela, con la bota de los gorilas en la garganta y no pueden salir de eso. Y así. Entonces, pues hoy ellos tomaron recaudos en función de que querían un buen bloque. Además, veían a sus posibles aliados y además nos despertamos con la noticia que el aliado del correísmo era el Partido Social Cristiano, lo cual provocó una reacción impresionante. Casi descendía en picada la imagen del presidente de la República, solo de suponer la idea de que podían aliarse para revisar las sentencias del correísmo. Que la hermana del señor Correa parecía a ratos que ella estaba interesada en que no venga a quitarle protagonismo, porque lo dijo, pues, lo dijo. Así que, amigas y amigas, hemos llegado a este punto con la ley de ellos, en la cancha de ellos, con sus textos arreglados que lo tenían para sus adversarios. Y todavía no los escuchamos del todo. Es decir, que cómo es posible que se pueda atentar contra la función legislativa, el primer poder del Estado. Pero llegarán a eso, si es que este plan de boicot, si es que este plan tiene éxito. Porque podría ser que los legisladores recuerden, se despierten y digan: a ver un momentito, a mí no me eligió el señor Yacu. No importa si lo dicen. Sí, nos hacemos los giles, como que no nos damos cuenta. No, a mí no me eligió el señor Arauz. A mí me eligió el pueblo de mi provincia. A mí me eligió el Ecuador en el caso de los legisladores nacionales. Y todos hicimos un proyecto o plan de gobierno, o como se llame, que están registrados en la función electoral, para devolverle en leyes para fiscalizar. Era de escucharlos, la fiscalización que advertían. Desde luego no creo que la gente estaba privilegiando por sobre todas las cosas, pero en materia de la fiscalización, desde luego, todas las sociedades del mundo quieren que se fiscalice, pero hay un asunto que es bien importante. Lo que buscaba el pueblo ecuatoriano por sobre todas las cosas es diseñar el terreno expedito con las herramientas adecuadas para que el ciudadano tenga respuesta frente a la situación más crítica que tiene que ver con el empleo. 5.8 millones de ecuatorianos, se dice, de acuerdo a algunos estudios, que no tienen empleo. Y lo grave es que tiene muy poca esperanza de tener empleo. En definitiva, señoras y señores, la perversidad escrita en esa Constitución con estas normativas raras lo tiene al país muy cerca de que se dé
o que se tome una decisión que tiene esa decisión, tiene la premisa de cumplir un compromiso de campaña y una obligación para gobernar. Qué gusto haber estado con ustedes, señoras y señores. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.